Buenos días, el día de hoy voy a entrevistar a un profesional clínico para la materia de técnicas de entrevista de la Corporación Universitaria Uniminuto. Buenos días, doctora Yolima. Buenos días, Carlos Andrés, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia en el área de la psicología clínica? Claro que sí, Andrés, mi nombre es Yolima Gómez, soy psicóloga social con una maestría en psicología clínica y de la familia, con 25 años de experiencia y bueno, esa es como mi presentación. Ok. Eh, los objetivos principales de esta entrevista es para saber cómo se aborda desde el trabajo psicológico clínico a todos los pacientes que atiendes en tu diario vivir. Me gustaría saber cuál es el principal objetivo de estas entrevistas. Bueno, inicialmente cuando llega un consultante o paciente, partimos de una evaluación. Hay que hacer una evaluación. Lo más importante es eso. ¿Cuándo empieza la evaluación, Carlos Andrés? Antes de que el paciente llegue. Porque la primera entrevista que uno tiene es por teléfono. Hay alguien que te contacta y hay una primera información que es vital. Ahí empieza esa evaluación. Hay una información que se pide, el estrato, edad, un motivo de consulta, por qué me llaman, para qué va a venir al psicólogo. Mucho tiene que ver con la información familiar, laboral, académica y un poco algunos aspectos sociales. Ahí empieza esa evaluación. Ya cuando llega el personaje ya aquí en la consulta, bueno, ¿en qué consiste una evaluación? ¿Para qué se hace una evaluación psicológica? Es diferente a lo que es una intervención psicológica. Primero hay que hacer esa evaluación para saber cuáles son los problemas, por qué acude al psicólogo, cómo está configurado la problemática o la pauta comportamental o el diagnóstico que toque eh, sacar o al que se concluya. ¿Cómo se arma esta evaluación? Hay que tener un diálogo. Yo tengo una información previa. Entonces, es diferente de acuerdo al tipo de abordaje que se vaya a hacer. Si es individual, si es de pareja o si es familiar. Entonces, primero identificamos el tipo de abordaje. Luego, entonces empezamos esas conversaciones y es conocer toda esa información, hacer como un barrido de toda esa información que nos va a ayudar a formar lo que es un posible diagnóstico o un concepto, porque hay evaluaciones psicológicas para diagnósticos, para coeficiente intelectual, para valoraciones sencillamente de personalidad. Hay diferentes evaluaciones. Entonces, dependiendo de lo que sea el motivo de consulta, se empieza a construir esa evaluación para llegar a eso que ellos solicitan. Y de ahí, de esos resultados, con esos resultados, se tiene lo que podríamos considerar el tipo de intervención terapéutica que se va a hacer. Okay. En estas intervenciones, ¿qué tipos de dificultades se presentan y cómo las abordas? Bueno, previamente en esa primera entrevista de la que te hablaba, uno puede ya como más o menos inferir cómo puede ser ese grupo o esa persona con algunas características, dependiendo de su estrato, dependiendo del nivel de formación. Casi siempre vienen con algunos diagnósticos preestablecidos por medicina general, por psiquiatría, en fin. Entonces tú puedes empezar a inferir cómo puede llegar a ser esa consulta. Pero efectivamente ya dentro de la consulta aparecen situaciones particulares, ¿sí? Entonces puedes encontrarte, digamos, con escenarios donde no haya participación, donde la comunicación no sea fluida. En esa primera consulta, para seguir con toda esa evaluación, lo primero que hay que hacer, hay que generar un contexto terapéutico. ¿Qué es un contexto terapéutico? Son como todas esas reglas, como todo ese encuadre que se hace de quiénes llegan, quién es el profesional, cuáles son las características de comunicación que tenemos aquí.
y empezamos a conversar. Puntualmente, ¿qué situaciones podrían presentarse dentro de esas primeras conversaciones o aún ya en los procesos interventivos? Y es, por ejemplo, la negación de un paciente o de un consultante a conversar, a participar. La generación del contexto familiar, una de las primeras cosas que se evalúa es si todas las personas que están ahí vienen por su voluntad. Uno no puede empezar a hacer una intervención o una evaluación cuando hay una persona que está obligada. Ahí ya sabes que vas a tener dificultad. Diferente que fuera con un niño, porque los niños, pues bueno, los traen los papás y todo esto, pero pues ellos requieren de un contexto diferente, de su nivel, de lenguajes, de todo eso. Una cosa que es supremamente importante es lo que llamamos los terapeutas como el enganche. Es cómo yo genero esa empatía con el consultante para generar esa posibilidad de diálogo, para crear un ambiente agradable, de confianza. Eso es importante. ¿Qué puede pasar por ejemplo, con una persona irritable? Mira, cuando uno hace esa, y te refiero siempre a la primera entrevista porque es que de esas entrevistas sí. Entonces, aquí han llegado pacientes o consultantes con medicaciones psiquiátricas. Bueno, ¿y por qué estás medicado psiquiátricamente? Eso te pone a ti no en una prevención, sino en una disposición a con qué tipo de persona estás trabajando. Cuando tú generas, por ejemplo, auditivamente el contacto con la otra persona, esa primera llamada, esa primera entrevista, es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se genera la confianza. Eso es lo que hace que evites la posibilidad de que te encuentres con situaciones complejas dentro de la entrevista o la consulta como tal. No que no se puedan evitar. Un caso particular, las terapias de familia o las terapias de pareja. Estamos dispuestos, los dos queremos, pero lo que pasa y se empieza a conversar dentro de la familia, dentro de la consulta con la familia, puede empezar a generar molestias, malestares, agresividad. Volvemos atrás. La generación del contexto terapéutico, una de las características que pone es eso, el respeto, el orden en cómo uno conversa, el otro escucha, se les da a conocer esa posibilidad que todos vamos a poder hablar. Cuando ellos empiezan a entender que van a tener un tiempo para hablar, que van a tener la posibilidad de expresar, que no se entienden como verdades únicas lo que cada uno dice, empiezas a generar la posibilidad de la confianza, independientemente de la emoción que caracterice lo que se esté trabajando. El dolor, la rabia, la ira, son expresiones válidas y la intención no es cómo yo las evito. La agresión, pues todo hay que evitar, y eso ya viene dentro de los recursos y las habilidades del terapeuta, es cómo yo no dejo que eso se vuelva una escalada, termine en un conflicto. Es siempre generar posibilidades y aperturas de escucha, generatividad, todo esto para seguir un curso tranquilo. Entendiendo por tranquilo, no que no haya una levantada de voz, no que no haya... No, la gente no tiene los recursos para expresar asertivamente muchas veces las cosas. Y eso que sale con la rabia, toda esa palabra, también es parte de la información que nos sirve para la intervención. Más o no sé si queda como claro para ti, Andrés. Sí, queda claro, pero entonces, por ejemplo, un ejemplo puntual, un paciente que llegue y ya me explicaste, por ejemplo, que no interactúe, que no tenga buena fluidez verbal, pero algo contrario, que entre en llanto desenfrenadamente, ¿cómo se aborda o cómo lo abordas tú esos casos, por ejemplo? O un paciente que se ponga agresivo, ya sea con autoagresión o agresión de pronto hacia el psicólogo terapeuta, en este caso, que eres tú. Mira, Andrés, el llanto dentro de la consulta es algo que es muy frecuente y no es ninguna complejidad que haya llanto dentro de la consulta. La gente, si tuvo como expresión, el llanto es una expresión válida. Me corresponde a mí dentro de la consulta saber qué genera el llanto, por qué el llanto, para qué pongo yo a funcionar el llanto de esta persona, para su sensibilización, para la sensibilización del otro,
Hay que darle un sentido y una función a cada cosa de esas que pase dentro de la consulta. La agresión. La agresión es que, digamos que son lenguajes, palabras, corresponden en la medida del posicionamiento del terapeuta. Uno no es la persona que llega a fórmulas mágicas, ni es el que sabe y le va a contar al otro, no. Uno es una figura de ayuda, de apoyo, y hay que posicionarse con cierta autoridad. Casi siempre no he tenido, ¿verdad, Andrés, la oportunidad de que lleguen a esa escalada, pero sí se han presentado los casos, y en la medida que tú hayas hecho un acercamiento y un vínculo de protección y de confianza con tu consultante, logras saber lo que él necesita y las demandas que él está haciendo con respecto a esas conductas, y pues no evitar seguramente que pasen, pero como sí volver al estado de la calma, ¿sí? Para poder seguir enrutados con el proceso como tal o como la conversación. El llanto siempre he pensado que es un recurso terapéutico, y es el terapeuta a quien le corresponde ponerlo a funcionar, a producir. Me dijiste algo más del llanto, aparte del llanto. Que son no, llantos incontrolables o autoagresiones o agresiones contra el terapeuta. Bueno, las autoagresiones, casi siempre cuando llegan a la consulta, las autoagresiones ya vienen. Ya vienen. Una persona que está medicada, digamos, puede mantener una conducta. Eso te decía yo cuando el tema de la medicación. Casi siempre están pasando por psiquiatría, están medicados y tienen unos procesos cuando les hacen, el profesional de la psiquiatría lo empata con el trabajo mío, por ejemplo, es porque ya está, digamos, en paciente. Yo he recibido pacientes que están externos de psiquiatría, están medicados y pueden entrenar el rumbo en la paz y en la calma necesaria para poder empezar un abordaje psicológico. Es, digamos, que no es que lleguen aquí en esa crisis o hagan la crisis aquí, casi siempre llegan aquí cuando ya están siendo, pues digamos, como medicados en esos casos extremos, ¿no? Pero aquí sí depende mucho del dominio del terapeuta, del manejo del terapeuta y del enrute que le dé el terapeuta a cada cosa. Eso se ve venir. Si tú estás atento en tu intervención, ¿qué está generando la agresión? ¿Qué incomoda? No es frenarlo, es cómo manejarlo, cómo enrutarlo, cómo ponerlo a producir generativamente para eso que tú quieres concluir. Sí, ok. Por último, así, en tus años de experiencia como terapeuta, ¿qué casos particulares o que tengas muy presentes te ha pasado en cuanto a lo que estamos hablando, complejidades que se presentan durante las terapias? Bueno, es fácil encontrar las dificultades padres e hijos cuando se hacen las terapias de familia, ¿sí? Casi siempre. Y hay algo que es frecuente, y es la rabia contenida de los hijos hacia los padres, ¿sí? Y ahí lo que tú haces es saber cómo van a ser los tipos de abordaje. Por ejemplo, hay una niña que tiene muchísima rabia con su papá porque su papá no la valida, porque no se siente validada. Si en primera instancia yo me convoco con esa niña y ese papá, pueden pasar dos cosas: o ella no habla o habla agresivo. Pero si yo tengo un abordaje individual con ella primero, una con su papá, y empezamos a armar cómo, con esas dinámicas, con todos los recursos que uno va adquiriendo, cómo vamos a generar ese nuevo encuentro, se pueden reducir las posibilidades de esas agresiones. Una chica que no quiso hablar, no quiere hablar porque lo que tiene que decir, a mí me invita a pensar una persona que no quiere hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Porque lo que dice va a doler, va a lastimar a alguien, y es en esa habilidad del terapeuta para saber qué tipo de preguntas tengo yo que hacerle a ese paciente. No, es que no quiere hablar. Puedo también pensar, ¿será que yo no estoy preguntando lo que debo? ¿Será que no estoy por el camino para generar la confianza? Uno puede quedarse fácilmente con esa postura de él no quiso hablar. Pero y si volteamos la cámara, Andrés, a mí me invita a pensar cuáles recursos no puse yo en juego para que ese niño hablara. Obviamente yo, una persona pues mayor, para entrevistar, para hacer consulta, una intervención con un niño, no es la misma forma en que yo me puedo posicionar contigo. Él tiene unas demandas, yo no puedo esperar que un niño se quede quieto, me escucha todo.
a mí me corresponde ubicarme en ese lenguaje, en ese contexto, de manera que yo pueda llamar la atención del niño, buscar qué es lo que me conecta a mí con él. Y para generar, primero, una relación entre los otros dos. Es muy difícil que una persona quiera hablar si no se ha quitado una cantidad de cosas encima que son lo que dificultan la conversación. Casi siempre, Andrés, la gente quiere hablar, lo que no sabes cómo decir, cómo se llama lo que siente, cómo expresarlo. Y está muy sesgado también porque ¿qué pasa si yo hablo? ¿Cuál es la reacción de papá? ¿Cuál es la reacción de mamá? Ese tipo de cosas. Ok. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. A ti, Andrés, ojalá que te vaya muy bien y me parece muy interesante esos ejercicios que siguen haciendo. Vale, muchísimas Gracias. gracias.